Continuamos con el curso de Dinámica de Estructuras e Ingeniería Sísmica. Estamos dentro del tema 4, Desempeño de estructuras ante los sismos. Veamos a continuación algunas imágenes y fotografías que nos permiten hacer comentarios sobre configuraciones estructurales, algunas adecuadas y otras inadecuadas para resistir terremotos. A la izquierda vemos una configuración adecuada eh, porque este edificio posee muros en dos direcciones ortogonales. Por lo tanto, tiene resistencia en ambas direcciones, mientras que el edificio abajo a la derecha posee una configuración inadecuada, puesto que todos los muros están orientados en una sola dirección, es muy resistente, muy rígido en la dirección larga, pero es evidentemente poco resistente y poco rígido en la dirección corta. Este tipo de edificios con muros orientados en una sola dirección se han construido mucho en varios países de Latinoamérica. En, en Venezuela se comenzaron a construir a finales de las décadas de los 70, 80 y todavía se hacen algunos con una técnica de construcción llamada tipo túnel que es muy eficiente, pero que conduce en muchos casos a edificaciones vulnerables a terremotos. Estos son construcciones típicas en las ciudades de Guarenas y Guatire, cercanas a Caracas, de 4 niveles, donde en la dirección corta del edificio hay muros de concreto armado, pero en la dirección larga del edificio hay eh, paredes de bloques de ladrillo o bloques de concreto. La planta, un plano de planta de estos edificios nos muestra cómo los muros estructurales están todos orientados en la dirección transversal del edificio y no hay muros en la dirección longitudinal. Eh, Estos muros suelen ser de poco espesor, inclusive hasta de 12 o 14 centímetros de espesor. Para una zona como Caracas, donde eh, se exige una aceleración de diseño del terreno de 0,30 G, la vulnerabilidad de estos edificios es muy elevada. De hecho, estudios recientes muestran que la demanda en términos de momentos eh, en los muros excede entre 3 y 6 veces la capacidad de esos muros para resistir la flexión. Otro ejemplo, la configuración de abajo a la derecha es una configuración apropiada para resistir terremotos porque tiene pórticos en ambas direcciones, con vigas altas, columnas y vigas altas en ambas direcciones ortogonales, mientras que la figura que mostramos a la izquierda es una configuración estructural desfavorable, débil para resistir terremotos porque o por la ausencia de pórticos en la dirección indicada. De nuevo, estas son configuraciones estructurales muy utilizadas en Venezuela eh, hace 30, 40 años. Veamos algunas fotografías al respecto. Este es un edificio en Caracas donde notamos la ausencia de vigas en la dirección indicada y solo existe el pórtico en la dirección transversal del edificio. El caso a la derecha es todavía más crítico porque es el caso de losas apoyadas directamente sobre columnas eh, sin la presencia de vigas. Este tipo de configuración estructural, losas sobre columnas, no está permitido en las zonas de elevada amenaza sísmica de Venezuela. En la siguiente imagen vemos una planta típica de un plano de estos edificios construidos en la década de 1950 y 1960 en Caracas, donde notamos entonces los pórticos todos orientados en la dirección transversal del edificio, mientras que en la dirección longitudinal lo que hay es la losa nervada. Por tanto, por ser estos pórticos de carga, soportan la losa
La columna tiene una pequeña dimensión en la dirección longitudinal del edificio. O sea, tenemos una configuración de un edificio con poca dimensión de columnas en dirección longitudinal, ausencia de vigas y la presencia únicamente de unos nervios que ejercen el papel de unas vigas equivalentes en, en esa dirección longitudinal. Por tanto, este edificio es débil en esta dirección, posee poca rigidez, posee poca resistencia y posee poca ductilidad. Las imágenes de la izquierda son configuraciones estructurales en planta simétricas favorables para resistir sismos. Las imágenes de la derecha son plantas asimétricas que pueden dar lugar a torsiones indeseables. Este es el caso de la planta en forma angular. En el caso de la planta en forma de U y la planta en forma de T, ellos tienen una dirección de simetría que es la dirección indicada, eh, pero la dirección ortogonal a ella es una dirección asimétrica. Por tanto, para acción sísmica en esta dirección se van a generar torsiones. Estas imágenes nos muestran el caso de edificios con formas irregulares en su altura. Por ejemplo, el de la izquierda nos indicaría cómo los centros de masa de cada losa tienden a no estar alineados eh, y a desplazarse hacia un lado o hacia otro. El caso del medio corresponde a una concentración de masas y pesos en el nivel superior del edificio. El caso de la derecha corresponde a un edificio cuyos centros de masa poseen una gran excentricidad en relación a la losa del cuerpo inferior. Esta es una configuración estructural donde las masas crecen continuamente con la altura. No es una configuración deseable en zona sísmica. En esta situación tenemos de nuevo ahora centros de masa que se van desplazando hacia la izquierda en la medida en que vamos de los pisos superiores a los pisos inferiores. Este es el caso de un tanque elevado soportado únicamente por dos columnas y una viga, generando una situación de debilidad ante una carga sísmica en dirección perpendicular al plano del pórtico. Sin duda que una situación más favorable es con la colocación de este tanque sobre cuatro columnas, de tal manera de que tengamos pórticos constituidos en las dos direcciones ortogonales. Estas imágenes muestran plantas asimétricas y torsión generada por la colocación de elementos más rígidos hacia el perímetro del edificio. Este caso, el de la izquierda, correspondería a unos muros asociados al cuerpo de circulación vertical que están colocados en forma excéntrica, generando una asimetría entre el centro de rigideces y el centro de masas, generando una excentricidad. En este caso tendríamos de nuevo excentricidades generadas por estos componentes de masa o de rigidez, y en el caso de la derecha, el caso quizás extremo, donde los muros estructurales muy rígidos, muy resistentes, están únicamente en dos lados de la planta. En los otros dos lados tenemos elementos mucho más flexibles, pórticos, por lo tanto generando una situación realmente extrema de excentricidad entre el centro de rigidez, que está muy cercana al centro de este ángulo, y el centro de masa, que puede muy bien estar en el centro geométrico de la planta. La siguiente imagen destacamos lo que son una situación de una estructura con una elevada hiperestaticidad y nivel de redundancia deseable
para la redistribución de esfuerzos y deformaciones. En el caso extremo a la derecha, una estructura isostática con prácticamente sin redundancia, indeseable entonces, o en situación desfavorable para resistir eventos sísmicos. Y en el caso del medio, eh, vigas prefabricadas simplemente apoyadas sobre columnas, de nuevo, representan una situación de poca redundancia para resistir terremotos. Los cambios bruscos de rigidez y resistencia se destacan en estos dibujos. A la izquierda, esta discontinuidad de muros estructurales que no continúan en los niveles inferiores representan una condición muy desfavorable. Este es el caso que hemos examinado del Hospital Olive View y del Hotel Mosquito Sheraton. La energía que debe disipar esta estructura se concentra en los niveles inferiores, generando elevadas demandas de deformación y de ductilidad, usualmente que exceden las capacidades disponibles, aun si son diseñadas estas estructuras dúctilmente. Las paredes pueden generar efectos similares. Es importante insistir en este efecto desfavorable de tabiques o paredes que son considerados componentes no estructurales. De allí la necesidad de separar las paredes de la estructura. Esto es común en muchos otros países. Por supuesto, una vez que esté separada la pared, hay que darle estabilidad para evitar su volcamiento. Este sería el caso de un nivel o piso con doble altura que genera una situación de gran deformabilidad en los niveles inferiores de esta estructura. Igualmente a la derecha tendríamos el caso de una estructura de pórticos y muros, donde los muros son más débiles en el piso inferior, generando pues una situación que requiere un tratamiento especial en cuanto al diseño en este primer piso. De nuevo, la imagen ilustra situaciones no convenientes para resistir terremotos. Estas irregularidades o discontinuidad de muros en la planta baja, discontinuidad de columnas al llegar al nivel inferior, así como discontinuidad de vigas en el nivel más bajo. Algunas fotografías de edificios con muros discontinuos que colapsaron durante un evento sísmico en Chile. Esta es una situación que nos muestra cómo estas entrepisos débiles, entrepisos blandos, pueden generarse no necesariamente en el nivel más inferior, sino en niveles intermedios de un edificio. Otro edificio que nos muestra un nivel inferior débil, blando. Igualmente, aquí notamos la poca redundancia. Prácticamente esta edificación está sostenida únicamente por dos columnas. Y ya para terminar, vamos a recordar el caso de este edificio Miramar, derrumbado en el sismo de Cariaco del año de 1997. Una imagen del edificio a la izquierda antes del evento sísmico y luego del evento sísmico que provocó el derrumbe completo del edificio. Este fue un evento de magnitud 6,9, pero la ciudad de Cumaná está a aproximadamente 60 kilómetros de la falla que generó el terremoto. De tal manera que las aceleraciones estimadas y algunas registradas en el sitio nos indican que han debido estar en el orden de 7% de la aceleración de la gravedad. Este fue la única edificación derrumbada durante ese terremoto. Esta aceleración no es una aceleración que debiese haber provocado el derrumbe de ninguna construcción en esta ciudad. En un examen cuidadoso de los cálculos estructurales y de los planos de este edificio que desarrolló el Instituto de Materiales de la Universidad Central de Venezuela, arrojó la siguiente información. El edificio fue construido a finales de la década de 1970,
principios de 1980 con las normas sísmicas de 1967. Esas normas estipulaban por primera vez en el país que los edificios tenían que diseñarse para acción sísmica en ambas direcciones ortogonales. Este edificio, una revisión de los cálculos, indicó que fue analizado considerando la acción sísmica únicamente en una dirección. Es decir, en la dirección ortogonal, este edificio no tenía diseño para resistir terremotos. Adicionalmente, la norma establecía la obligación de tomar en cuenta los efectos de torsión. Y estos efectos eran particularmente importantes en este edificio por tener un muro, un núcleo eh, de circulación vertical constituido a base de muros ubicados en el perímetro en forma excéntrica, o sea que aquí la torsión era importante. Sin embargo, los cálculos estructurales indicaron que no fue considerada la torsión en el diseño de este edificio. Adicionalmente, debemos decir que en los cálculos no se consideraron para el diseño de las columnas las fuerzas axiales que provienen de la carga sísmica, en aquella dirección en la cual sí se hizo un análisis sísmico. Ese análisis sísmico se utilizó fue para transferir momentos a las columnas, pero no para transferir cargas axiales. Por tanto, este edificio, para efectos de cargas axiales, estaba diseñado exclusivamente para fuerzas gravitatorias. Aun cuando en el país había una norma sísmica de carácter obligatorio, destacamos entonces que la norma, la existencia de ella, no es un requisito suficiente para garantizar la confiabilidad de las construcciones. Insistimos que esa norma debe ir acompañada de un seguimiento y control del proyecto, así como de la obra que se construye. Debe ir acompañada la norma con una aplicación estricta de sanciones a quienes la incumplan y, por supuesto, y este es un aspecto ya educativo, tiene que haber un componente ético en aquellos ingenieros que proyectan y construyen. Es decir, la responsabilidad ante la sociedad tiene que estar pues, por encima de la ganancia económica del proyecto y de la construcción. Seguimiento y control de obras es común que sea obligatorio en zonas de elevada amenaza sísmica en diversos países de la región. Ya en Venezuela, en 1978, se publicaron unos requisitos muy estrictos en cuanto a la revisión de proyectos, y esos requisitos que publicó la Comisión Presidencial del Sismo fueron adoptados en las ingenierías municipales del área metropolitana de Caracas y en muchos otros lugares del país. Sin embargo, esos requisitos fueron eliminados con la Ley de Ordenamiento Urbanístico del año de 1987. La figura del ingeniero revisor de proyectos es muy común en países vecinos como Colombia y Chile. En Colombia existe la figura del curador, que tiene la responsabilidad de revisar los proyectos estructurales, y el revisor y el proyectista ambos asumen responsabilidad por la obra. Veamos cómo lo establece la norma colombiana del año 2010 en lo que ellos llaman la revisión de los diseños. Dice textualmente: los planos, memorias y estudios realizados deben ser revisados para efectos de la obtención de la licencia de construcción, tal como lo indica la Ley 400 de 1997, la Ley 388 de 1997 y sus respectivos reglamentos. Esta revisión debe ser realizada en la curaduría o en las oficinas o dependencias encargadas de estudiar, tramitar y expedir la licencia de construcción, o bien por un profesional independiente a costo de quien solicita la licencia. Los revisores de los diseños deben tener las cualidades establecidas en la Ley 400 de 1997.
con este comentario sobre la necesidad de que los diseños sean revisados por un profesional independiente, damos por finalizado el tema 4, desempeño de las estructuras ante los movimientos sísmicos.